Bueno, vamos a regresar a España porque la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha publicado su política marco, digamos así, de protección y actuación contra los abusos. Un documento que es pionero. Jesús Miguel Zamora es secretario general de la CONFER. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, un documento que hemos conocido esta misma semana, ¿verdad? Después de que ustedes lo aprobasen y lo publicasen. Son, si no me equivoco, unas 60 páginas muy bien estructuradas, ¿verdad?, para luchar contra los abusos. Lo primero de todo es por qué era necesario algo así y cómo se ha elaborado todo este documento. Bueno, en CONFER siempre estamos al tanto de aquellas cosas que necesitan ser renovadas. Teníamos un protocolo del año 2010 y nos parecía oportuno que, al hilo de las muchas novedades que iban surgiendo, tanto en las leyes españolas, universales o desde el Vaticano, pues nos parecía oportuno ir haciendo una renovación de este documento, de tal manera que hemos ido contactando frecuentemente con comillas, de tal manera que hay personas que nos han ido ayudando a ir haciendo esta reflexión. Tenemos aquí nuestro propio gabinete jurídico con 3 profesores que también son profesores expertos en derecho canónico en comillas, y con todas esas idas y venidas pues hemos ido actualizando las cosas. A partir del año 19 pensábamos que podíamos haber ido un poquito más rápido en toda esta elaboración, pero bueno, yo creo que las cosas, digamos, serias y las cosas que necesitan una renovación tienen que tener también su tiempo, y eso nos ha permitido que en este momento, en el 2022, pues hayamos publicado el documento con una ayuda inestimable, como digo, de profesores de comillas y con el Departamento Jurídico de CONFER. ¿Y cuáles serían, don Jesús, las ideas claves, digamos, para entender todo este protocolo o documento? Sé que es muy difícil resumirlo, pero ¿cuáles serían esas ideas, digamos, o esos titulares clave? Bueno, yo creo que hay 4 verbos que son los que definen de alguna manera los objetivos del documento: prevenir, protocolizar, reparar y trabajar. Colocando en el centro a las víctimas, que yo creo que es lo importante y desde ahí arranca todo. Lo importante no es cuando se ha dado una situación de abusos qué es lo que hay que hacer. Lo importante es cómo prevenimos todo este tipo de situaciones. Entonces, uno de los elementos importantes es el prevenir los abusos y cómo hay que hacer para crear entornos seguros, unos códigos de conducta que favorezcan también que todo aquello que vamos haciendo en congregaciones y en las distintas áreas donde nos movemos con niños, pues podamos ir haciendo las cosas de una manera, pues bueno, sencilla. Hay que protocolizar también en algún momento qué es lo que se hace cuando surge un tema de abusos, qué modos de actuación, y hay que facilitar ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, en la medida en que se van dando esos abusos, hay que reparar el daño que se ha causado y, por lo tanto, hay que poner, como decíamos, en el centro a las víctimas, hay que escucharlas, hay que pedir perdón por lo que se ha hecho mal, hay que ver qué es lo que las víctimas necesitan y ver cómo se van desarrollando las cosas de una manera lo más acertada posible, teniendo en cuenta las realidades de lo que supone todo esto, ¿no? Y por último, trabajar con las víctimas. Hay un elemento que nos parece también importante y es trabajar con victimarios, cómo hacer su rehabilitación, evidentemente, y aparece en la política del protocolo, pues aparece también un elemento importante, ¿no? Y junto a esto, pues claro, van recogiéndose muchas de las últimas leyes y mecanismos que favorecen el que todo este tipo de cosas se puedan ir haciendo de una manera sistemática, y ayudemos a los superiores mayores a resolver aquellas situaciones que pueden ser conflictivas en su realidad. Por ahí podría ir unos elementos importantes. ¿Va a ser muy difícil el desarrollarlo, en ponerlo en marcha y que llegue a las congregaciones, a los institutos religiosos? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿O va a ser una cosa bastante, digamos, imagino que quieren ustedes, ¿no?, que sea bastante veloz, bastante rápida? Bueno, normalmente en muchas congregaciones y en muchos institutos los protocolos están ya puestos, incluso están desarrollados y puestos a disposición de todos aquellos que lo quieran consultar en su página web. Lo que nosotros pretendemos es tener un documento marco
que permita a las congregaciones ir haciendo lo posible para que lo vayan adaptando a su propia realidad. No es lo mismo estar en una casa de acogida que estar en un hospital infantil, que estar en un entorno escolar o trabajando con migraciones, ¿no? Entonces, la idea nuestra es, ahí tenéis ese documento, es un documento que en la medida de lo posible señala el marco genérico de cómo ir haciendo las cosas y desde ahí conviene adaptarlo a su propia realidad. Por lo tanto, lo que sí sugerimos es que las propias congregaciones, sobre todo aquellas que no tienen en este momento un protocolo muy organizado, lo puedan leer y desde la propia realidad de su situación lo puedan ir adaptando a aquellas necesidades que van surgiendo, sean, como digo, de centros escolares, de campamentos, de realidades concretas que va teniendo cada congregación. Sí que es importante, yo creo que ahí se definen, entre otras cosas, pues tener una persona como un delegado de protección, que también la ley, la LOPIBI famosa lo señala, pues hay que ir dando pasos, aunque no esté totalmente desarrollado, pero hay que ir previendo también para irnos adelantando al futuro a la hora de ir teniendo las cosas lo más ordenadas posible. Bueno, pasos como este nuevo protocolo, don Jesús Miguel Zamora, secretario general de Confer. Gracias y buen verano, por cierto. Pues buen verano también para todos vosotros y muchas gracias por vuestro servicio. Un abrazo fuerte.